Pasó casi 30 años fuera de su país natal, antes de regresar a cambiarlo para siempre. Dirigió la mayor campaña de desobediencia civil de la historia, sin disparar un solo tiro, sin ocupar ningún cargo, sin firmar ningún tratado. Un hombre que pesaba menos de 50 kilos doblegó al imperio más poderoso del mundo. Y lo hizo vestido con una simple tela enrollada a la cintura, sentado en la orilla del mar, hirviendo agua salada en un cazo. ¿Qué clase de fuerza es esa? ¿Y a qué precio verdadero se pagó? Bienvenidos a Historias de Ídolos. Soy Adrián Montero, y hoy hablamos de Mahatma Gandhi. Para entender al hombre que sacudió al mundo, hay que volver al lugar donde todo comenzó. Una pequeña ciudad costera de la India, una familia de funcionarios y una infancia mucho más contradictoria de lo que la leyenda permite ver. La tarde en que nació Mohandas Karamchand Gandhi, el 2 de octubre de 1869, la India llevaba ya 12 años bajo el control directo de la corona británica. No era un dato abstracto. Era la atmósfera que se respiraba en cada ciudad, en cada mercado, en cada familia que intentaba mantener su dignidad bajo un régimen que la consideraba prescindible. Y sin embargo, en la casa de los Gandhi, en la ciudad de Porbandar, al oeste del subcontinente, esa tarde no había angustia política. Había un recién nacido, un padre satisfecho y una madre que, antes de tomar a niño en brazos, había terminado sus oraciones. Esa imagen lo dice todo sobre los dos mundos que formarían a Gandhi. Dos mundos encarnados en sus propios padres, tan distintos entre sí que resulta difícil imaginarlos compartiendo techo durante décadas. Karamchand Gandhi, el padre, era un hombre que disfrutaba de la vida con la misma naturalidad con que respiraba. Funcionario de alto rango en varios principados del Kathiawar, esa lengua de tierra que se adentra en el mar Arábigo al oeste de la India. Karamchand era conocido por su apetito. Las grandes celebraciones, la buena música, las mesas bien servidas. Se casó 4 veces, la última ya pasados los 40 años, y de esa unión tardía nació Mohandas, el menor de sus hijos. Era un hombre práctico, algo impulsivo, pero querido por quienes lo rodeaban. La vida para él era algo que se saboreaba, no algo que se explicaba. Putli Bai, la madre, era exactamente lo contrario. Pertenecía a la corriente pranami del hinduismo, una tradición austera que combinaba elementos del Islam con la devoción hindú y que exigía una disciplina espiritual que ella aplicaba con una constancia casi sobrenatural. No probaba bocados sin haber rezado. Acudía al templo todos los días sin excepción. Ayunaba con una regularidad que asombraba incluso a quienes la conocían de cerca. En una ocasión, durante la temporada de los monzones, decidió que no comería hasta que el sol asomara entre las nubes. El cielo permaneció cubierto durante días. Sus hijos se turnaban en el patio de la casa, con los ojos alzados hacia un cielo gris, esperando un rayo de luz que convenciera a su madre de comer. Mohandas era uno de ellos. Esa escena, que podría parecer extravagante o incluso cruel, fue para Gandhi una de las imágenes más formativas de su infancia. Él mismo la recordó en su autobiografía con una mezcla de admiración y desconcierto. Veía en su madre no una mujer fanática, sino una mujer de una coherencia absoluta entre sus convicciones y su conducta. Y esa coherencia lo fascinaba y lo intimidaba a partes iguales. Durante toda su vida, Gandhi perseguiría ese mismo ideal, que las palabras y los actos fuesen la misma cosa. La familia pertenecía a la casta Bania, una casta de comerciantes y administradores que con el tiempo había derivado hacia la gestión pública. No eran aristócratas, pero tampoco eran pobres. Vivían con la comodidad que otorgaba un cargo estable, en un sistema donde la estabilidad dependía, en gran medida, del favor de los gobernantes. Y en la India de la segunda mitad del siglo XIX, esos gobernantes respondían, directa o indirectamente, ante Londres. Porque eso es lo que era la India en aquel momento, el territorio más valioso del Imperio Británico, la joya de la corona, como la llamaban sus propios conquistadores sin el menor pudor. Los británicos controlaban el comercio, la administración, los ferrocarriles y las decisiones militares. Los príncipes locales mantenían sus títulos y sus palacios, pero gobernaban bajo supervisión. A los indios se les permitía ocupar cargos secundarios, estudiar en ciertas instituciones, participar en ciertos negocios, pero el poder real estaba en otras manos, y todos lo sabían. 12 años antes del nacimiento de Gandhi,
Ese orden había sido sacudido por la llamada Rebelión de los Cipayos. Los cipayos eran soldados indios al servicio del ejército británico, y en 1857 protagonizaron el levantamiento más violento que había conocido el subcontinente en generaciones. El detonante fue casi ridículo en apariencia. Los nuevos cartuchos de fusil venían lubricados con grasa de vaca o de cerdo, y para cargarlos había que morderlos. Para los hindúes, la vaca era un animal sagrado. Para los musulmanes, el cerdo era un animal prohibido. En cuestión de semanas, el agravio se extendió como fuego entre paja seca. Las ciudades ardieron. La represión británica fue brutal. Decenas de miles de personas murieron en ambos bandos. La rebelión fue sofocada, pero dejó una herida que no cicatrizó. La corona asumió el control directo de la India, disolviendo la Compañía Británica de las Indias Orientales, y reforzó su presencia militar. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Los indios habían demostrado que podían rebelarse. Los británicos habían demostrado que podían matar sin contemplaciones. Y entre esas dos certezas, vivía la India en la que nació Mohandas Gandhi. Una India asustada, empobrecida y profundamente consciente de su propia subordinación. En ese clima creció el niño. Los primeros años transcurrieron con la tranquilidad relativa de una infancia en una familia de funcionarios. Pero dos rasgos suyos llamaban la atención desde muy temprano, y el propio Gandhi los mencionó años después como los más definitorios de su carácter en aquella época: la timidez y la obsesión por la honestidad. La timidez era casi patológica. Rehusaba jugar con otros niños si no los conocía bien. En la escuela, llegaba puntual y se marchaba en cuanto sonaba el timbre, para no tener que conversar. Si alguien le hablaba de manera inesperada, se ruborizaba. Hablar en público le producía un malestar físico que tardaría años en superar, y que en algunos momentos nunca superó del todo. La honestidad, en cambio, era una fuerza activa. No soportaba mentir, no porque le hubieran enseñado que mentir estaba mal, sino porque la mentira le producía un sufrimiento interior que no podía ignorar. En una ocasión, siendo adolescente, robó un brazalete de oro de su hermano mayor para pagar una deuda. La culpa lo devoró durante días, hasta que escribió una confesión detallada y se la entregó a su padre. No temía el castigo físico, temía la decepción de su padre, una decepción que para él habría sido insoportable. El padre leyó la nota en silencio, luego la rompió, y lloró. Gandhi escribió que esa reacción fue la lección moral más profunda que recibió en su infancia. Comprendió entonces que la confesión sincera tiene el poder de desarmar incluso la ira más justificada, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre crea algo que la mentira destruye: la posibilidad del encuentro real entre dos personas. Así creció Mohandas Gandhi, entre un padre que amaba la vida y una madre que la sometía a disciplina, entre el calor del hogar y la humillación cotidiana de vivir bajo una potencia extranjera, entre su timidez casi enfermiza y una honestidad que no podía contener. Ninguno de esos elementos era, por sí solo, suficiente para forjar a un hombre capaz de transformar un país, pero juntos, combinados con lo que vendría después, constituían el material del que estaba hecho el futuro Mahatma. Un material que, como él mismo descubriría, era mucho más resistente de lo que parecía. Un joven de 18 años se pone de pie ante una sala llena de compatriotas. Ha preparado su discurso con esmero, lo ha memorizado línea por línea. Abre la boca, y no sale nada. Le tiemblan las manos, le nubla la vista, el corazón le golpea con una violencia que no esperaba. Balbucea unas palabras de disculpa y abandona el estrado sin haber pronunciado una sola frase completa. Los presentes lo miran con una mezcla de lástima y perplejidad. Ese joven es Mohandas Gandhi, estudiante de Derecho en Londres, futuro orador que movilizaría a cientos de millones de personas. La distancia entre ese momento y lo que vendría después resulta casi imposible de comprender. Y sin embargo, fue precisamente en Londres donde se tendieron los primeros puentes sobre ese abismo. La decisión de enviar a Gandhi a estudiar a Inglaterra no fue sencilla para su familia. En la India de finales del siglo XIX, la formación jurídica en el país exigía años de estudio y un gasto considerable que la familia no podía afrontar con facilidad. Londres, en cambio, ofrecía la posibilidad de convertirse en abogado en 3 años, con un título reconocido en todo el imperio. Para una familia de funcionarios que había puesto sus esperanzas en el hijo menor, la ecuación parecía clara. Lo que no estaba tan claro era el precio que habría que pagar para llegar allí.
Antes de embarcar, Gandhi tuvo que presentarse ante la asamblea de su casta en Bombay. Los ancianos de la comunidad Bania eran categóricos. Londres era un territorio de perdición, un lugar donde los hombres comían carne, bebían alcohol y olvidaban sus obligaciones religiosas. Viajar allí equivalía, a sus ojos, a una traición a la identidad y a la fe. Gandhi se defendió con la terquedad que ya empezaba a definirlo. Les prometió que mantendría sus votos, que no tocaría la carne ni el alcohol, que regresaría siendo el mismo. Los ancianos no le creyeron y lo declararon fuera de la casta. Gandhi embarcó de todas formas, en septiembre de 1888. Lo que encontró en Londres fue en todos los sentidos un choque. El frío húmedo de la ciudad era algo para lo que ningún invierno del Kathiawar lo había preparado. La lengua, aunque la conocía sobre el papel, sonaba distinta en la calle, acelerada y llena de modismos que no figuraban en ningún manual. El dinero se acababa antes de lo previsto, y la comida era un problema constante y agotador. Gandhi era vegetariano, no por convicción filosófica profunda en aquel momento, sino por educación y por los votos que había hecho ante su madre antes de partir. En el Londres de finales del siglo XIX, el vegetarianismo no era una opción reconocida en la mayoría de los establecimientos. La casera inglesa donde vivía cocinaba exclusivamente con carne y no concebía otra manera de alimentar a sus huéspedes. Gandhi comía el acompañamiento, el pan, las patatas hervidas y se quedaba con hambre. Caminaba largas distancias para ahorrar el dinero del transporte y lo gastaba luego en los escasos restaurantes vegetarianos que comenzaban a aparecer en algunos barrios. La ciudad lo marginaba de manera silenciosa y cotidiana, y él respondía a esa marginación con una disciplina que parecía más obstinación que virtud. La timidez que lo había paralizado en Porbandar no había desaparecido en el cruce del Atlántico. Al contrario, en Londres se hacía más visible porque el entorno era más exigente. Fue en esa época cuando sufrió la crisis que abre esta parte, la parálisis ante el estrado, la huida sin pronunciar su discurso, la vergüenza que lo persiguió durante días. Gandhi concluyó de aquella experiencia que hablar en público no era para él, que nunca lo sería, y que debía aceptarlo como un límite definitivo de su carácter. Era un error de diagnóstico que tardaría años en corregir, pero en aquel momento lo anotó en su diario como una certeza. Sin embargo, Londres le iba dando otras cosas, más discretas pero más duraderas. La lectura fue una de ellas. En la India, Gandhi había estudiado por obligación, sin verdadero placer intelectual. En Londres, privado de la sociedad que conocía y de los entretenimientos que le resultaban accesibles, los libros se convirtieron en compañía. Leyó a escritores ingleses, estudió derecho romano en latín y empezó a frecuentar las bibliotecas con una regularidad que antes no había tenido. Fue también en Londres donde Gandhi se encontró, por primera vez, con la pregunta sobre su propia fe. En la India, el hinduismo era simplemente el agua en la que nadaba, omnipresente, invisible, incuestionado. Pero en Londres, los misioneros cristianos que frecuentaban los círculos estudiantiles presentaban el hinduismo como una religión primitiva, cargada de supersticiones, incapaz de sostener a una civilización moderna. Gandhi escuchaba esas críticas sin saber bien cómo responder, porque en realidad no conocía su propia tradición con profundidad suficiente para defenderla. La respuesta llegó de la dirección más inesperada. En una cena de estudiantes, Gandhi fue presentado a Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica y figura central del pensamiento esotérico de la época. Blavatsky tenía ya 60 años y una reputación que dividía a quienes la conocían. Algunos la consideraban una impostora, otros una visionaria. Lo que importa aquí no es su credibilidad, sino lo que hizo con el joven Gandhi. Le prestó su obra más conocida, le habló del hinduismo no como superstición, sino como filosofía, como sistema de pensamiento con una coherencia interior que merecía ser estudiada en serio. Gandhi la escuchó con la atención que reservaba para las personas que le decían algo que todavía no sabía que necesitaba oír. A partir de ese encuentro, Gandhi empezó a leer el Bhagavad Gita, el gran poema épico del hinduismo, que hasta entonces no había leído en serio. Lo leyó en una traducción inglesa, lo cual era en sí mismo una paradoja, un indio descubriendo su propia herencia espiritual a través de la lengua de sus colonizadores. Pero la paradoja no le importó. Lo que encontró en ese texto fue una idea que lo acompañaría el resto de su vida, que la acción desinteresada,
realizada sin apego a sus resultados, es la forma más elevada de conducta humana. No actuar para ganar, sino actuar porque es lo correcto. La distinción parecía sutil. Las consecuencias de tomarla en serio serían enormes. También en Londres llegó a sus manos, por primera vez, la obra de Lev Tolstoy. El escritor ruso era en aquel momento una figura conocida en los círculos intelectuales europeos, no solo como novelista, sino como pensador moral. Su idea central, la del rechazo absoluto a la violencia como principio ético y espiritual, resonó en Gandhi con una fuerza que él mismo describió como reconocimiento. Como si leyera algo que ya sabía, pero que no había sabido formular. No era una influencia que se completara en Londres, sino una semilla que tardaría años en germinar, pero fue allí donde se plantó. En junio de 1891, Gandhi superó sus exámenes finales y fue inscrito formalmente en el registro de abogados del Tribunal Supremo de Inglaterra. Tenía 21 años, un título bajo el brazo y una educación que en sentido estricto no le había enseñado a ejercer el derecho en la India. Las leyes indias las desconocía casi por completo. El proceso judicial en los tribunales de Bombay era diferente al que había estudiado, y su timidez seguía siendo un muro. Regresó a casa para descubrir que su madre había muerto mientras él estaba en Londres. Nadie se lo había dicho para que no interrumpiera sus estudios. Esa noticia le llegó en el muelle, antes incluso de llegar a su casa. El dolor que sintió fue el segundo gran duelo de su vida, después de la muerte de su padre. Y como con aquella, lo procesó en silencio, sin derrumbe visible, con la misma contención que aprendió a imponer sobre sus emociones desde niño. Londres no había transformado a Gandhi de manera espectacular. No lo había vuelto elocuente, ni valiente, ni seguro de sí mismo. Pero le había dado algo más difícil de ver y más difícil de perder. Una manera de pensar sobre la fe, sobre la acción y sobre la diferencia entre las leyes escritas y las leyes que importan de verdad. Ese joven que huyó del estrado sin pronunciar su discurso, volvía a casa siendo, en apariencia, el mismo. Por dentro, algo había comenzado a moverse. Era pasada la medianoche cuando el tren se detuvo en la estación de Pietermaritzburg. Un revisor se acercó al compartimento de primera clase y miró al único pasajero que quedaba dentro. Le ordenó que se trasladara al vagón de tercera. Gandhi respondió que tenía su billete en regla, que había pagado su plaza como cualquier otro viajero. El revisor no discutió. Simplemente llamó a un agente, y entre los dos sacaron a Gandhi del vagón y arrojaron su equipaje al andén. El tren partió. Gandhi se quedó solo en una estación desconocida, en mitad de la noche, en un país del que no sabía casi nada. Hacía frío. La sala de espera estaba cerrada. Se sentó en el suelo y esperó el amanecer. Había llegado a Sudáfrica en abril de 1893, contratado por un año como asesor jurídico de una casa comercial india en la provincia de Natal. El trabajo era modesto, la duración limitada, y Gandhi lo había aceptado sin grandes expectativas. En la India había fracasado como abogado. Su primer caso en los tribunales de Bombay había terminado en un bloqueo absoluto, incapaz de pronunciar una sola frase ante el juez. Se había retirado de la sala sin cobrar honorarios ni pedir disculpas, simplemente desbordado por su propia parálisis. Sudáfrica parecía una salida lateral, una manera de ganar tiempo y quizás algo de dinero mientras encontraba su lugar en el mundo. Lo que no podía imaginar es que ese lugar estaba precisamente allí, en ese continente que no había elegido. El episodio del tren no fue el único de aquellos primeros días. Al día siguiente, cuando intentó continuar su viaje en diligencia, el conductor le impidió sentarse dentro junto a los pasajeros blancos y le ofreció un lugar junto al cochero, en el exterior. Gandhi aceptó en silencio para no retrasar más su llegada. Pero cuando el conductor quiso que se sentara en el suelo para dejar sitio a otro pasajero, Gandhi se negó. El conductor lo golpeó. Gandhi aguantó sin devolver el golpe, sin huir, sin ceder. Fue su primer acto de resistencia en suelo africano, aunque todavía no lo llamaba de ninguna manera. Cuando por fin llegó a Pretoria y se reunió con su empleador, un comerciante llamado Abdullah, Gandhi le preguntó directamente qué estaba pasando. Abdullah lo explicó con la paciencia de quien lleva años viviendo dentro de un sistema injusto y ha aprendido a describirlo sin indignación, porque la indignación cansa y no cambia nada. Le contó que desde mediados del siglo XIX, los colonos europeos habían traído trabajadores indios para las plantaciones de caña de azúcar, prometiéndoles salarios y tierras.
Muchos vinieron, trabajaron, se quedaron. Junto a ellos llegaron comerciantes, artesanos, familiares. Con el tiempo, los indios empezaron a competir con los blancos en los negocios y con los africanos en el trabajo agrícola. El resultado fue una legislación progresiva que los fue expulsando, prohibiciones de circular por las aceras, toques de queda a partir de las 9 de la noche, obligación de portar documentos de identificación en todo momento, vedas para adquirir propiedades. Una arquitectura de humillación construida piedra a piedra durante décadas. Gandhi escuchó todo esto y sintió algo que no era exactamente sorpresa, porque la injusticia colonial era algo que conocía desde niño en la India. Era más bien una especie de claridad incómoda. La comprensión de que esa situación era insostenible y de que alguien tendría que hacer algo al respecto. No estaba seguro de que ese alguien fuera él, pero tampoco podía fingir que no la había visto. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. A los pocos meses de su llegada, mientras tomaba el té con Abdullah y varios miembros de la comunidad india, alguien leyó en voz alta una noticia de periódico. El Parlamento de Natal estaba a punto de aprobar una ley que privaría a los indios del derecho al voto. La sala se agitó. Todos hablaron al mismo tiempo. Nadie sabía qué hacer. Gandhi, que estaba a punto de regresar a la India al término de su contrato, propuso lo único que se le ocurrió: redactar una petición y recoger firmas. Lo que siguió fue una demostración de lo que Gandhi sería capaz de organizar a una escala mucho mayor años después. En menos de 2 semanas, un grupo de voluntarios jóvenes recorrió a caballo las aldeas de los alrededores, explicaron el problema a cada comunidad y reunieron más de 10.000 firmas. Era un número extraordinario para la época. La petición llegó a los periódicos, primero al Times of India y luego al Times de Londres. El escándalo se hizo internacional. La ley fue finalmente rechazada. Gandhi observó el resultado con una mezcla de asombro y algo parecido al reconocimiento. No era el triunfo legal lo que le llamaba la atención, sino el mecanismo que había funcionado. La capacidad de convertir la queja privada en presión pública, de hacer visible lo que el poder prefería mantener invisible. Era, aunque todavía no lo sabía, el núcleo de todo lo que haría después. Y fue también en ese momento cuando descubrió que podía hablar en público. No de golpe, no sin esfuerzo, sino de manera gradual y casi accidental. Convocó a los indios de Pretoria a una reunión para explicarles la situación legal en que se encontraban. Entró en la sala con el corazón acelerado y los papeles preparados. Pero en lugar de leer el discurso, empezó a hablar directamente a las personas que tenía delante. Les habló de lo que había visto en el tren, en la diligencia, en las calles. Les habló de dignidad y de derechos. Y las palabras salieron. No con fluidez perfecta, no con la elocuencia de un orador consumado, pero con una convicción que los presentes sintieron como algo real. Al terminar, nadie se levantó a aplaudir, pero nadie se marchó antes de tiempo. Lo que había paralizado a Gandhi en Londres no era la incapacidad de hablar, era la ausencia de algo verdadero que decir. En un salón estudiantil de Londres, frente a compatriotas que no necesitaban nada urgente de él, las palabras no llegaban porque no había urgencia que las empujara. En Pretoria, ante hombres y mujeres que vivían bajo una legislación diseñada para humillarlos, la urgencia estaba en cada frase, y eso lo cambió todo. Gandhi prolongó su estancia en Sudáfrica. El contrato de 1 año se convirtió en 2, luego en 5, luego en 20. No fue una decisión dramática ni un momento de iluminación. Fue una acumulación de razones concretas, una batalla legal que necesitaba ser supervisada, una comunidad que dependía de su trabajo, una causa que no podía dejar a medias. La India podía esperar. La injusticia que tenía delante no. El hombre que había sido expulsado de un tren en mitad de la noche y se había quedado tiritando en un andén desierto, no regresó a casa. Se quedó donde estaba y empezó a construir algo. Todavía no sabía exactamente qué, pero la dirección estaba clara, hacia la verdad, contra la injusticia, sin armas y sin huida. En la plaza principal de Johannesburgo, un grupo de hombres alimenta una hoguera. No queman madera ni basura. Queman sus propios documentos de identidad, los certificados de registro que las autoridades les han obligado a obtener, con sus nombres, sus fotografías, sus huellas dactilares. Las llamas consumen el papel con indiferencia. Los hombres observan en silencio. Algunos sonríen. Otros tienen los ojos cerrados. Es un acto deliberado, público
y anunciado con días de antelación a la policía. Es también, en ese momento, el gesto político más audaz que ningún indio ha protagonizado en suelo africano. Y detrás de él está Gandhi, que lleva ya una década en el continente y ha llegado a la conclusión de que las peticiones y las protestas legales no son suficientes. Que hay momentos en que la única respuesta posible a una ley injusta es desobedecerla abiertamente y asumir las consecuencias. Para entender cómo Gandhi llegó a ese punto, hay que retroceder unos años y seguir el hilo de lo que fue construyendo en Sudáfrica entre finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Tras la victoria de la petición contra la ley electoral, Gandhi se había convertido en la figura central de la comunidad india en la colonia de Natal. No lo había buscado. Había ocurrido porque era el más preparado y el más dispuesto, y en ausencia de candidatos mejores, la comunidad lo adoptó como su portavoz natural. Para financiar su estancia y su actividad política, aceptó llevar los asuntos jurídicos de varios comerciantes indios. Era un trabajo que le permitía cierta independencia económica, sin apartarlo demasiado de lo que consideraba su verdadera ocupación. Pero pronto entendió que necesitaba algo más, un medio de comunicación propio que le permitiera llegar a la comunidad india de manera sistemática, sin depender de la prensa británica ni de los rumores que circulaban de aldea en aldea. En 1896 fundó el periódico al que llamó Opinión India, que se publicaba en 4 idiomas: inglés, gujarati, hindi y tamil. Era una empresa modesta en sus comienzos, pero con el tiempo se convirtió en algo más que un boletín informativo. Era el espacio donde Gandhi pensaba en voz alta, donde explicaba sus ideas con una profundidad que las reuniones no siempre permitían, donde documentaba los abusos con el rigor que los tribunales requerirían llegado el momento. El periódico se imprimía en una pequeña granja que Gandhi había establecido en las afueras de Durban, una comunidad agrícola que llamó la Colonia Fénix, en la que vivían sus colaboradores más cercanos con sus familias, cultivaban sus propios alimentos y llevaban una existencia deliberadamente sencilla. Ese modelo de vida comunitaria no era casual. Gandhi había estado leyendo con atención un ensayo del crítico y reformador social inglés John Ruskin, titulado en español Hasta el último, que atacaba los fundamentos del capitalismo industrial y defendía que la dignidad del trabajo manual era comparable a la del trabajo intelectual. Gandhi quedó tan impresionado por el libro que lo leyó de un tirón durante un viaje en tren, y al llegar a su destino, ya había decidido cambiar su manera de vivir. La Colonia Fénix fue la primera aplicación práctica de esa convicción, que la coherencia entre los principios que uno defiende y la vida que uno lleva no es una aspiración filosófica, sino una obligación concreta. Fue también en esos años cuando retomó la correspondencia con Lev Tolstoy, que había comenzado de manera casi tímida con una carta en 1909. Gandhi le escribió para hablarle de la situación de los indios en Sudáfrica y pedirle su opinión sobre la táctica de resistencia pasiva que estaba desarrollando. Tolstoy respondió con una carta extensa en la que afirmó que la cuestión no era solo relevante para la India, sino para toda la humanidad, y añadió que la resistencia no violenta no era sino la aplicación práctica de la ley del amor, que era, a su juicio, el núcleo verdadero del cristianismo. Gandhi recibió esa carta pocos días antes de la muerte del escritor ruso y no tuvo tiempo de responderle. Pero la publicó íntegramente en el periódico y la llamó siempre uno de los documentos más importantes que había recibido en su vida. Años después, en honor a Tolstoy, bautizó con su nombre una segunda granja comunitaria que estableció en Sudáfrica. La crisis que llevaría a la hoguera de Johannesburgo se desencadenó en 1906 con la aprobación de la llamada Ley de Registro Asiático en el Transvaal. La norma exigía que todos los indios mayores de 8 años se registraran ante las autoridades, proporcionaran sus huellas dactilares y llevaran consigo en todo momento un certificado que acreditara su identidad y su residencia. Cualquier policía podía detenerlos en la calle y exigirles ese documento. Quien no lo portara podía ser arrestado, multado o expulsado del territorio. La medida no se aplicaba a ningún otro grupo de población. Gandhi convocó una asamblea en el Teatro Imperial de Johannesburgo el 11 de septiembre de 1906, ante más de 3.000 personas. Se puso de pie ante aquella multitud y pronunció un discurso que era al mismo tiempo un análisis legal y una declaración moral. Explicó que la ley era una humillación sistemática disfrazada de medida administrativa, que obedecerla
significaría aceptar que los indios eran ciudadanos de segunda categoría, sin otra alternativa que la sumisión. Y que había otra vía: negarse a registrarse, asumir las consecuencias legales de esa negativa y mantener la postura sin recurrir a la violencia bajo ninguna circunstancia. Fue en esa asamblea donde Gandhi introdujo por primera vez el término que definiría su método político para el resto de su vida. Había estado llamando a su táctica resistencia pasiva, pero el término le incomodaba porque en inglés sugería inacción, debilidad, la postura del que no puede hacer más. Convocó a los lectores de su periódico a proponer un nombre mejor. Un lector sugirió el término Sadagraha, que en sánscrito significa firmeza en la causa justa. Gandhi lo modificó ligeramente, sustituyó Sat por Satya, que significa verdad, y obtuvo Satyagraha, firmeza en la verdad. Era un hombre que no hablaba de lo que se rechazaba, sino de lo que se defendía. No era resistencia contra algo, era insistencia en algo. Los 4 principios que Gandhi formuló entonces eran tan sencillos en apariencia como exigentes en la práctica. Primero, ver la injusticia, lo cual requería mantener los ojos abiertos y la mente alerta frente a la tentación de acostumbrarse. Segundo, hablar de la injusticia, para lo cual tenía su periódico, sus discursos, sus cartas a las autoridades. Tercero, no obedecer la ley injusta, de manera pública y sin violencia. Cuarto, estar dispuesto a recibir el castigo que esa desobediencia acarreara, sin huir ni resistirse por la fuerza. Este último punto era el más difícil de explicar y el más fácil de malinterpretar. No era masoquismo ni resignación. Era una lógica política precisa. Si quien desobedece una ley acepta el castigo sin violencia, obliga al poder a mostrar su verdadera naturaleza. El Estado que encarcela a hombres pacíficos por negarse a portar un papel se delata ante el mundo como lo que es. La prisión no es una derrota, es una demostración. Gandhi fue detenido por primera vez en enero de 1908. Lo llevaron a la cárcel de Johannesburgo, donde pasó varias semanas en condiciones que él mismo describió como no muy distintas de su vida habitual, dada la austeridad con que ya entonces vivía. Al salir, negoció directamente con el general Jan Smuts, jefe del gobierno del Transvaal, un acuerdo por el que los indios se registrarían voluntariamente a cambio de la derogación de la ley obligatoria. Gandhi cumplió su parte. Smuts no cumplió la suya. La ley no fue derogada. Fue entonces cuando se organizó la quema de documentos en la plaza de Johannesburgo. Gandhi no la presentó como un acto de rabia, sino como una afirmación. Los indios no necesitaban el permiso del Estado para existir en dignidad. El fuego que consumió aquellos papeles no destruyó nada esencial, solo quemó la ilusión de que obedecer era suficiente para vivir en paz. La Satyagraha había dejado de ser una idea, era ya una práctica, un método, una forma de vida política que Gandhi había destilado a lo largo de una década de fracasos, aprendizajes y victorias parciales en un continente que no era el suyo. Lo que vendría después, en la India, sería la misma música tocada a una escala infinitamente mayor. Pero la partitura se había escrito en Sudáfrica, entre una hoguera en una plaza y las cartas de un escritor ruso que nunca llegó a conocer en persona. En enero de 1915, un hombre de 45 años desembarcó en el puerto de Bombay después de más de 2 décadas fuera de su país. Lo recibieron con guirnaldas de flores, discursos y una multitud que lo aclamaba como a un héroe. Gandhi había regresado a la India con una reputación construida en otro continente. El abogado que había organizado a los indios de Sudáfrica, el hombre que había desafiado al imperio con una hoja de papel y una hoguera. La bienvenida era calurosa, sincera y en cierta medida incómoda para él, porque Gandhi sabía, con la claridad que da el tiempo lejos de casa, que la India que había dejado siendo un joven inseguro y la India a la que regresaba eran 2 realidades muy distintas, y que su experiencia africana, por valiosa que fuera, no le garantizaba nada en este nuevo escenario. Lo primero que hizo al llegar no fue reunirse con políticos ni pronunciar discursos ante grandes audiencias. Viajó en tren de tercera clase por todo el país durante casi un año, observando. Era una decisión deliberada. Antes de hablar de la India, quería verla. Y lo que vio en aquellos vagones abarrotados, en los andenes polvorientos,
en las estaciones donde se acumulaban cuerpos exhaustos y maletas atadas con cuerdas, no era la India abstracta de los manifiestos políticos. Era la India real, hambrienta, analfabeta, dividida por castas y religiones, aplastada por impuestos que no podía pagar y leyes que no entendía. El mentor político que lo había invitado a regresar, el veterano líder Gopal Krishna Gokhale, le había dado un consejo que Gandhi tomó en serio. No hablar de política durante al menos un año. Escuchar primero. Comprender el país antes de pretender transformarlo. Gokhale murió pocas semanas después de ese encuentro, pero el consejo sobrevivió, y Gandhi lo siguió con una disciplina que sorprendió a quienes esperaban que el héroe de Sudáfrica llegara con un programa de acción inmediata. Cuando terminó ese año de observación, Gandhi eligió un lugar para establecerse. No eligió Bombay ni Calcuta, las dos ciudades más importantes del país. Eligió Ahmedabad, la capital industrial de su Gujarat natal, a orillas del río Sabarmati. Y eligió para su ashram un terreno situado entre una cárcel y un crematorio, lo cual encontró no solo apropiado, sino casi poéticamente correcto para el tipo de vida que quería llevar. El ashram del Sabarmati no era un monasterio en el sentido religioso convencional. Era una comunidad de trabajo, estudio y disciplina compartida. Gandhi estableció normas precisas. Los miembros cultivarían sus propios alimentos, limpiarían sus propios espacios, estudiarían y trabajarían en proporciones equilibradas. No habría jerarquías basadas en la casta ni en la educación. Un médico y un campesino compartirían las mismas tareas domésticas. La simplicidad no era un adorno espiritual, sino una condición práctica. Vivir con poco era la única manera de entender lo que significaba vivir con poco, y Gandhi consideraba que ese entendimiento era indispensable para cualquier forma de liderazgo honesto. Pocos meses después de abrir el ashram, Gandhi tomó una decisión que provocó una crisis inmediata. Decidió admitir en la comunidad a una familia de intocables, la casta más baja del sistema social hindú, o más exactamente, aquellos que el sistema consideraba tan bajos que ni siquiera les reconocía un lugar dentro de él. Los intocables realizaban los trabajos que nadie más quería hacer: limpiar letrinas, tratar cadáveres, curtir pieles. Vivían segregados en los márgenes de las aldeas. No podían entrar en los templos. Sus hijos no eran admitidos en las escuelas. Y el simple contacto físico con ellos era considerado contaminante por amplios sectores de la sociedad hindú. La reacción de los vecinos del ashram fue inmediata y violenta en sus formas, aunque no en sus actos. Los donantes que financiaban la comunidad amenazaron con retirar su apoyo. Los habitantes de la zona prohibieron que los intocables usaran el pozo comunal. Gandhi recibió cartas furiosas. Algunos de sus colaboradores más cercanos expresaron sus reservas. Kasturbai, su esposa, tampoco estaba convencida, aunque terminó aceptando la situación con la resignación práctica que había desarrollado a lo largo de décadas de matrimonio con un hombre que tomaba decisiones unilaterales y esperaba que el resto del mundo se adaptara. Gandhi no cedió. Escribió a sus donantes, explicando que si la causa de la dignidad humana no incluía a los intocables, no merecía llamarse causa. Asumió que el apoyo económico podría interrumpirse y que, de ser necesario, la comunidad sobreviviría con lo mínimo. El apoyo no se interrumpió. Un empresario anónimo llegó al ashram una mañana con suficiente dinero para sostener la comunidad durante un año. Gandhi nunca supo con certeza quién era. Pero la crisis del pozo no era solo una anécdota sobre la generosidad de un desconocido. Era una revelación sobre la naturaleza del problema que Gandhi tenía delante. Había pasado 20 años combatiendo la injusticia colonial, convencido de que la causa principal del sufrimiento indio era la dominación británica. Y lo era en parte. Pero lo que vio al instalarse en Ahmedabad fue que el tejido social de la India contenía sus propias formas de opresión, construidas por los propios indios contra otros indios, y que esas formas eran en algunos aspectos más antiguas, más arraigadas y más difíciles de combatir que las leyes coloniales. Esa comprensión no lo paralizó, al contrario, amplió el alcance de lo que consideraba su trabajo. Además de organizar el ashram, Gandhi comenzó a recorrer las aldeas de los alrededores, observando las condiciones de vida con la misma atención con que había observado la situación de los indios en Sudáfrica. Lo que encontró era penuria sistemática, niños sin escuela, adultos sin acceso a atención médica básica, prácticas de higiene que favorecían la propagación de enfermedades que podían prevenirse con conocimientos elementales.
Organizó escuelas sencillas donde se enseñaba a leer, a escribir y a calcular. Trajo médicos para ofrecer consultas en las aldeas. Promovió el uso del telar manual como forma de independencia económica frente a los tejidos británicos que habían destruido la industria textil local. Cada una de estas iniciativas era modesta en escala, pero respondía a una convicción profunda, que la libertad política, sin desarrollo humano, era una cáscara vacía. En 1917, intervino en un conflicto laboral en la región de Champarán, en el norte del país, donde los campesinos eran obligados por los terratenientes británicos a cultivar índigo en una parte de sus tierras, independientemente de lo que necesitaran sembrar para su propia subsistencia. Fue la primera vez que Gandhi aplicó en la India el método que había desarrollado en Sudáfrica. Recopiló testimonios, documentó abusos, organizó a la comunidad y se negó a obedecer la orden de expulsión que las autoridades le notificaron. El caso llegó a los tribunales y los campesinos ganaron. La obligación de cultivar índigo fue abolida. Al año siguiente, en Ahmedabad, los obreros textiles se declararon en huelga para exigir un aumento de salarios. Gandhi los apoyó públicamente y cuando la huelga empezó a debilitarse porque los trabajadores no podían sostenerse sin ingresos, anunció que él mismo ayunaría hasta que los obreros mantuvieran su postura o hasta que los dueños de las fábricas aceptaran negociar. Era la primera vez que utilizaba el ayuno como instrumento político en la India. Los empresarios cedieron en 3 días. Todo esto ocurrió antes de que Gandhi se convirtiera en la figura central de la lucha por la independencia. Ocurrió en aldeas sin nombre, en fábricas sin historia, en ashrams donde la gente aprendía a leer y a no arrojar basura cerca del pozo. Era un trabajo invisible para la prensa internacional, pero era el trabajo que Gandhi consideraba fundamental, porque había entendido algo que muchos de sus contemporáneos políticos no habían entendido: que un pueblo que no se respeta a sí mismo no puede exigir respeto a nadie más, y que enseñar a respetar empieza por abrir la puerta del pozo al vecino que siempre has creído inferior. El 13 de abril de 1919, varios miles de personas se reunieron en un jardín cerrado de la ciudad de Amritsar, en el Punjab. Algunos habían acudido para protestar contra las nuevas leyes de censura y detención preventiva que el gobierno colonial acababa de aprobar. Otros simplemente celebraban Baisakhi, una de las festividades más importantes del calendario Sikh y hindú, que ese año coincidía con una tarde soleada y una explanada abierta donde las familias podían sentarse juntas. El jardín se llamaba Jallianwala Bagh y tenía una sola entrada. Esa tarde, el general Reginald Dyer lo sabía. Dyer llegó con 90 soldados y 2 ametralladoras. No dio ninguna advertencia. No ordenó a la multitud que se dispersara. Tomó posición en la entrada y dio la orden de abrir fuego directamente sobre las personas reunidas. Los soldados dispararon durante aproximadamente 10 minutos, hasta que se agotaron las municiones. La multitud no tenía escapatoria. Los muros del jardín impedían la huida, y la única salida estaba bloqueada por los soldados. Murieron entre 300 y 1000 personas, según las distintas estimaciones, porque el gobierno colonial nunca permitió un recuento independiente. Había mujeres, niños y ancianos entre los caídos. Ninguno de ellos estaba armado. La masacre de Amritsar no fue un accidente ni un exceso espontáneo. Fue una decisión calculada de un oficial que creía estar sofocando una rebelión y que, según declaró posteriormente ante la comisión de investigación, actuó para producir un efecto moral suficiente en toda la región. Esas fueron sus palabras exactas: un efecto moral. La comisión lo reprendió, el ejército lo retiró del servicio activo, y en Inglaterra, una parte significativa de la opinión pública lo convirtió en héroe, recaudando fondos en su honor. La corona de laureles y el cheque llegaron desde la metrópoli, mientras los hospitales de Amritsar todavía atendían a los heridos. Gandhi recibió la noticia de la masacre mientras estaba en tránsito. Llevaba semanas organizando la respuesta a las leyes Rowlatt, 2 decretos aprobados en marzo de ese año que otorgaban a las autoridades coloniales el poder de detener a cualquier indio sospechoso de actividad política, sin necesidad de presentar cargos ni celebrar un juicio. Eran leyes diseñadas para suprimir el disenso antes de que pudiera organizarse, y Gandhi las había calificado desde el primer momento como una traición al compromiso que los indios habían contraído al apoyar el esfuerzo bélico británico durante la Primera Guerra Mundial. Porque Gandhi había apoyado ese esfuerzo. En los años de la guerra,
convencido de que colaborar con el imperio en un momento de crisis podría generar un capital de buena voluntad que se traduciría en concesiones políticas para la India, había alentado el reclutamiento de soldados indios y prestado su apoyo público a la causa aliada. Fue una de sus mayores equivocaciones estratégicas, y él mismo lo reconoció más tarde, con una franqueza que no era habitual en los líderes políticos de su época. No porque la derrota de las potencias centrales fuera un objetivo indeseable, sino porque la idea de que el imperio recompensaría la lealtad india con libertad había sido siempre una ilusión. Las leyes Rowlatt confirmaron esa ilusión de manera definitiva, y Gandhi respondió convocando una huelga general para el 6 de abril de 1919, un día en que toda la India detendría su actividad. Los comercios cerrarían, los trabajadores no acudirían a sus puestos, y el país entero demostraría en silencio que el consentimiento de los gobernados no podía darse por garantizado. La huelga fue masiva en muchas ciudades, pero también desató una violencia que Gandhi no había previsto o que había subestimado. En algunos lugares, los manifestantes atacaron instalaciones gubernamentales, incendiaron edificios, agredieron a funcionarios británicos. En Amritsar, antes de la masacre, una multitud mató a varios soldados y atacó a una maestra inglesa. Gandhi suspendió la campaña. Lo anunció públicamente, con una expresión que usaría varias veces a lo largo de su vida. Había cometido un error del Himalaya. Quería decir con eso, un error de proporciones tan grandes que resultaba difícil de ver en su totalidad desde cerca. Se había subestimado el nivel de desesperación acumulada en el país, la fragilidad del compromiso con la no violencia entre personas que llevaban décadas siendo humilladas y que ahora, por primera vez, sentían que podían responder. Y si la campaña producía violencia, la campaña tenía que detenerse. No por cobardía ni por obediencia al imperio, sino porque la violencia destruía el único argumento moral que los indios tenían a su favor. Pero la masacre de Amritsar cambió algo en Gandhi que ninguna suspensión de campaña podía deshacer. Hasta ese momento había conservado la creencia, o quizás la esperanza, de que la relación entre la India y el imperio podía reformarse desde dentro, que existían británicos de buena voluntad en posiciones de poder, que el sistema contenía mecanismos de corrección, que la presión organizada y sostenida podía producir cambios reales sin necesidad de una ruptura total. Amritsar demolió esa creencia. No fue solo el número de muertos, fue la reacción posterior, la impunidad del general Dyer, la suscripción popular en su favor, el silencio cómplice de amplios sectores de la administración colonial. Gandhi comprendió que el imperio no veía en la India un territorio habitado por personas con derechos, sino un recurso que había que administrar con la eficiencia necesaria para que siguiera siendo rentable. Y que cuando la eficiencia requería matar, se mataba, y luego se recaudaban fondos para el oficial que había dado la orden. A partir de ese momento, Gandhi dejó de hablar de reforma y empezó a hablar de independencia. No de manera inmediata, ni con un calendario preciso, sino como horizonte irrenunciable. La India sería libre, o no habría nada que mereciera llamarse justicia en el mundo. La mañana del 12 de marzo de 1930, un hombre de 60 años salió caminando de su ashram en Ahmedabad, acompañado por 78 seguidores. Su destino era la costa del mar Arábigo, a 240 millas de distancia. No llevaba armas, no llevaba dinero. Llevaba un bastón de bambú y un par de sandalias. Las autoridades coloniales, informadas con días de antelación de sus intenciones, decidieron no intervenir, convencidas de que aquella caminata de un anciano con un grupo de seguidores no representaba ninguna amenaza seria para el orden del imperio. Fue uno de los errores de cálculo más costosos de la historia del colonialismo británico. El contexto inmediato era la llamada Ley de la Sal, que otorgaba a la corona el monopolio exclusivo sobre la producción y venta de sal en todo el territorio indio. Los indios no podían recoger sal del mar, no podían extraerla de las salinas naturales, no podían producirla para su propio consumo. Tenían que comprarla al gobierno colonial, que la gravaba con un impuesto desproporcionado respecto al poder adquisitivo de la mayoría de la población. Era una ley que afectaba a todos sin excepción, desde el campesino más pobre hasta el comerciante más próspero, porque la sal es uno de los elementos indispensables de la alimentación humana en cualquier clima, y especialmente en el calor del subcontinente indio. Gandhi había elegido la sal con cuidado, no porque fuera el agravio más grave de todos los que padecía la India bajo el dominio británico, sino porque era el más universal y el más comprensible.
Cualquier indio, independientemente de su casta, su religión, su lengua o su nivel de educación, podía entender de manera inmediata por qué era injusto que un gobierno extranjero le cobrara por recoger del mar algo que la naturaleza producía gratuitamente. Era un argumento que no requería explicación. Era una injusticia que se entendía en el cuerpo. La caminata duró 24 días. A lo largo del camino, Gandhi y sus seguidores se detuvieron en decenas de aldeas. Hablaban con los habitantes, dormían en el suelo, comían lo que les ofrecían. Las multitudes que se sumaban a la marcha crecían cada día. Los corresponsales extranjeros que habían seguido la salida con escepticismo empezaron a enviar despachos que ocupaban portadas en Europa y América. El virrey de la India, Lord Irwin, recibió informes diarios sobre el avance de la columna y mantuvo su decisión de no intervenir, esperando que el asunto se diluyera en el calor del camino. El 6 de abril, Gandhi llegó a la playa de Dandi. Se agachó, recogió un puñado de barro salino de la orilla y lo sostuvo en alto ante los periodistas y los miles de personas que lo rodeaban. Era un gesto deliberadamente sencillo. No había discurso preparado, no había ceremonia elaborada. Solo un anciano en pie frente al mar, sosteniendo en la mano algo que la ley le prohibía tener. Lo que siguió fue una demostración de la mecánica que Gandhi había estado perfeccionando desde los tiempos de Johannesburgo. En toda la costa india, miles de personas siguieron su ejemplo y comenzaron a recoger sal del mar o a producirla de manera artesanal. Las autoridades coloniales respondieron con arrestos masivos. Gandhi fue detenido y encarcelado sin juicio, en virtud de una vieja ordenanza que permitía la detención preventiva sin necesidad de formular cargos. Su arresto no detuvo la campaña, la aceleró. La semana siguiente fueron las más violentas y al mismo tiempo las más reveladoras de todo el movimiento. En la salina de Darasana, un grupo de voluntarios intentó tomar pacíficamente las instalaciones. Los esperaba una línea de policías con porras. Los voluntarios avanzaron en fila, sin correr, sin gritar, sin ningún gesto de agresión. Los policías los golpearon hasta derribarlos. Los siguientes voluntarios ocuparon su lugar. Los golpearon también. La fila continuó avanzando durante horas, con la misma cadencia tranquila, mientras los cuerpos se acumulaban a un lado y otros hombres tomaban su lugar en la columna. El periodista estadounidense Webb Miller presenció la jornada completa y envió su crónica a las agencias internacionales de noticias. Su relato describía a hombres que caían sin levantar los brazos para protegerse, que no huían cuando los golpeaban, que seguían avanzando cuando podían levantarse y que cuando no podían, eran retirados por los voluntarios sanitarios para que la fila no se interrumpiera. Miller escribió que en su larga experiencia como corresponsal nunca había visto nada semejante y que la dignidad de los voluntarios contrastaba de manera insoportable con la brutalidad de sus atacantes. La cobertura periodística convirtió la Marcha de la Sal en un acontecimiento global. Gandhi fue elegido Persona del Año por la revista Time. El gobierno colonial se encontró, por primera vez, en una posición de verdadera debilidad. No podía detener la campaña sin llenar las cárceles hasta el colapso, y no podía ignorarla sin demostrar que había perdido el control de su propia colonia. El número de detenidos superó los 60.000 en pocos meses. El virrey Irwin solicitó una reunión con Gandhi, que fue liberado para poder celebrarla. Los dos hombres negociaron durante varios días y firmaron en marzo de 1931 lo que se conoció como el Pacto Gandhi-Irwin. Los términos eran modestos en apariencia: liberación de los presos políticos, derecho de las comunidades costeras a recoger sal para uso propio y convocatoria de una conferencia de mesa redonda sobre el futuro constitucional de la India. No era la independencia, pero era el reconocimiento explícito, por primera vez en la historia, de que el gobierno colonial tenía que negociar con Gandhi en términos de igualdad, no de tolerancia condescendiente. Gandhi viajó a Londres para participar en esa conferencia, vestido con su habitual dhoti blanco y sus sandalias, en pleno otoño inglés. Se alojó en un barrio obrero del East End, porque prefería estar cerca de la gente sencilla que cerca de los funcionarios del imperio. Visitó las fábricas textiles de Lancashire, cuyos trabajadores habían perdido su empleo, precisamente porque el boicot indio a los tejidos británicos había reducido la demanda. Les explicó su postura con la misma franqueza con que se la explicaba a cualquiera, que el sufrimiento de los trabajadores ingleses le preocupaba, pero que el sufrimiento de los trabajadores indios no podía seguir siendo el precio del empleo en Lancashire. Los trabajadores lo escucharon, y según los testimonios de la época, no lo abuchearon. Algunos le dieron la mano.
la conferencia no produjo resultados concretos. Los representantes de los distintos grupos indios no lograron ponerse de acuerdo, y los británicos aprovecharon esa división para dilatar cualquier decisión. Gandhi regresó a la India sin haber obtenido compromisos formales, pero algo había cambiado de manera irreversible. El imperio ya no podía fingir que gobernaba con el consentimiento de los gobernados. La sal que un anciano había recogido en una playa había demostrado que ese consentimiento, si alguna vez había existido, se había evaporado para siempre. Harilal Gandhi, el hijo mayor de Mohandas, se convirtió al Islam en 1936. Lo anunció públicamente, adoptó el nombre de Abdullah Gandhi y concedió entrevistas a la prensa en las que dejó claro que su decisión no tenía nada de espiritual. Era un acto de repudio hacia su padre. Un hombre que había dedicado su vida a la unión entre hindúes y musulmanes, veía cómo su propio hijo utilizaba esa misma unión como arma para herirlo. Harilal moriría alcohólico y arruinado apenas unos meses después que su padre, en 1948. Cuando le preguntaron si quería asistir al funeral de Gandhi, respondió que iría, pero que no iba a llorar. Esa historia no suele aparecer en los monumentos ni en los discursos de homenaje. Pero dice algo sobre Gandhi que ninguna marcha ni ningún ayuno puede decir. Que la coherencia que aplicaba al mundo exterior, con una exigencia casi sobrehumana, se fracturaba de maneras profundas y dolorosas en el interior de su propia familia. Gandhi fue un hombre que transformó una nación y que no supo, o no quiso, ser padre de sus hijos. La vida privada de Gandhi estuvo marcada desde muy temprano por una tensión que él mismo describió en su autobiografía, con una honestidad que resulta incómoda de leer. Se había casado a los 13 años con Kasturbai Makanji, hija de un comerciante de Porbandar, en una de esas ceremonias colectivas que la familia organizaba para ahorrar gastos. El matrimonio infantil era una práctica habitual en la India de la época, y Gandhi no la cuestionó entonces. Lo que sí recordó con vergüenza durante el resto de su vida fue la intensidad de su atracción hacia Kasturbai en aquellos primeros años, una atracción que él describía como posesiva y dominante. Se ausentaba del lado de su padre moribundo para pasar tiempo con su joven esposa. La noche en que su padre murió, Gandhi estaba en el dormitorio conyugal. Regresó para encontrar a su padre ya sin vida. Esa culpa no lo abandonó jamás. La decisión de renunciar a la vida sexual llegó en 1906, cuando Kasturbai acababa de dar a luz a su cuarto hijo. Gandhi tenía 36 años. Lo anunció a su esposa como una decisión unilateral y le explicó que, a partir de ese momento, dormirían en camas separadas. Kasturbai no fue consultada. No se le pidió su opinión ni su consentimiento. Gandhi lo presentó como un paso hacia la pureza espiritual, hacia el brahmacharya, el estado de continencia que en la tradición hindú se asocia con la concentración de la energía vital en fines superiores. Lo que su esposa pensó de todo aquello quedó registrado solo de manera fragmentaria, en algunas conversaciones que sus biógrafos reconstruyeron después. No era entusiasmo lo que expresaba. Kasturbai Gandhi fue durante décadas la persona más cercana a un hombre que se relacionaba con el mundo entero, pero que mantenía con casi todos una distancia que él llamaba desapego, y que los demás a veces percibían como frialdad. Ella lo acompañó en Sudáfrica, soportó las incomodidades del ashram, participó en las marchas de protesta y fue detenida y encarcelada en más de una ocasión. Cuando las autoridades la arrestaron durante el movimiento Abandonad la India en 1942 y murió en la cárcel de Pune en febrero de 1944, Gandhi sostuvo su cabeza mientras ella expiraba. Escribió después que su muerte había sido una liberación para ella y que la envidiaba por haber partido antes. Era una de esas frases suyas que resultaban verdaderas y crueles al mismo tiempo. Los 4 hijos de Gandhi crecieron en un hogar donde el padre estaba presente físicamente con intermitencias y ausente emocionalmente de manera casi constante. Las escuelas para blancos no los admitían. Las escuelas misioneras cristianas le parecían a Gandhi ideológicamente inaceptables, así que los educó de manera improvisada, con tutores, en el ashram, en períodos de escolarización irregular que dejaron a todos con lagunas formativas que nunca lograron compensar del todo. Gandhi había viajado a Londres para estudiar Derecho y se había formado en una de las instituciones más prestigiosas del imperio. Sus hijos,
Aprendieron a leer en una granja sudafricana, con un tutor contratado por temporadas. Jarilal fue el que más sufrió y el que más resistió. Quería estudiar en el extranjero, como su padre. Gandhi se lo negó, argumentando que los privilegios que él había recibido no debían perpetuarse. Jarilal interpretó esa negativa como lo que probablemente era, al menos en parte, la incapacidad de su padre para separar su proyecto político de su rol como progenitor. Las relaciones entre ambos se deterioraron hasta hacerse irreparables. Los otros 3 hijos mantuvieron vínculos más funcionales con Gandhi, pero ninguno de ellos dejó de señalar, en distintos momentos de sus vidas, que habían crecido sintiéndose secundarios respecto a la causa que ocupaba la atención de su padre. La figura de Lev Tolstoy, que Gandhi citaba constantemente como su maestro principal, ilumina esta contradicción desde un ángulo inesperado. Tolstoy también había sido un padre difícil. También había antepuesto sus convicciones morales a las necesidades emocionales de quienes lo rodeaban. También había encontrado en la austeridad una forma de grandeza que resultaba agotadora para su familia inmediata. Gandhi conocía esa parte de la biografía del escritor ruso y no la ignoraba. La mencionaba a veces con una mezcla de reconocimiento y humor involuntario que sugería que era consciente del paralelismo, pero no sabía, o no podía, actuar de otra manera. Los experimentos de Gandhi con la austeridad corporal alcanzaron en sus últimos años formas que generaron controversia, incluso entre sus seguidores más leales. Después de la muerte de Kasturbai, Gandhi comenzó a practicar lo que llamaba pruebas de brahmacharya. Dormía en la misma cama que mujeres jóvenes de su círculo más cercano, en general sobrinas o discípulas, para demostrar, según explicaba, que había alcanzado un control absoluto sobre sus impulsos físicos. La práctica era conocida dentro del ashram y fue documentada por varios de sus colaboradores. Algunos la aceptaron como una forma legítima de disciplina espiritual dentro de la tradición hindú. Otros la criticaron abiertamente, incluido uno de sus secretarios más cercanos, que dimitió precisamente por esa razón. Gandhi defendió la práctica hasta el final. Argumentaba que la continencia impuesta desde el exterior, por la simple separación física, era menos valiosa que la continencia demostrada en condiciones de proximidad. Era una lógica que podía entenderse desde ciertos marcos de pensamiento ascético, pero que sus críticos consideraban, en el mejor de los casos, una forma de autoengaño, y en el peor, un abuso de la autoridad que ejercía sobre las personas de su entorno. Lo que hace difícil reducir estas contradicciones a un juicio simple es que convivían, en el mismo hombre, con una capacidad de empatía y de entrega que pocos líderes políticos de ninguna época han demostrado de manera tan sostenida. Gandhi visitaba personalmente a los leprosos en sus colonias y los atendía con sus propias manos, en una época en que el miedo al contagio hacía que incluso los médicos mantuvieran distancia. Ayunaba hasta el agotamiento físico para detener matanzas entre comunidades que no tenían ninguna relación directa con él. Dormía en el suelo, comía lo mínimo, no acumuló dinero ni propiedades y murió sin nada que legar en términos materiales. Era simultáneamente un hombre que no supo ser padre, que trató a su esposa como un elemento de su proyecto espiritual más que como una persona independiente, y que sometió a las personas de su entorno inmediato a experimentos morales que ellas no siempre habían elegido libremente. Gandhi nunca pretendió ser un santo. Lo dijo explícitamente en múltiples ocasiones, con una insistencia que sugería que le molestaba genuinamente que la gente lo tratara como tal. Se definía a sí mismo como un experimentador en busca de la verdad, y la palabra experimentador es clave. Implica errores, implica hipótesis equivocadas, implica consecuencias no previstas. La historia de Jarilal, el hijo que se convirtió al Islam para herir a su padre y murió en el abandono, es una de esas consecuencias. No invalida la marcha de la sal, ni el movimiento de no cooperación, ni los años de cárcel, pero forma parte del mismo retrato, y un retrato que omite esas sombras no es un retrato, es un ícono. Y Gandhi, que detestaba los iconos, merecía algo más honesto que eso. En agosto de 1942, Gandhi subió al estrado del Congreso Nacional Indio en Bombay y pronunció las palabras más directas de toda su carrera política. Dijo: «Tengo una mantra corta, que debe imprimirse en vuestro corazón y que debe expresar cada uno de vuestros alientos. Esa mantra es la siguiente: haz o muere. Debemos liberar la India o morir en el intento». La sala estalló. Era la primera vez que Gandhi hablaba en esos términos, sin matices, sin la habitual invitación a la paciencia y a la disciplina. Tenía 72 años, llevaba más de 50 en la lucha política,
y había llegado a la conclusión de que ya no había tiempo para medias palabras. Lo arrestaron aquella misma noche, antes de que pudiera organizar nada. Para entender por qué Gandhi llegó a ese punto, hay que retroceder hasta los años 30 y seguir el hilo de lo que ocurrió en la India y en el mundo entre la firma del Pacto Gandhi-Irwin y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La conferencia de mesa redonda en Londres no había producido resultados concretos. El gobierno colonial había maniobrado con habilidad para enfrentar entre sí a los distintos grupos indios, utilizando las diferencias entre hindúes y musulmanes, entre castas altas y bajas, entre regiones y lenguas, para demostrar que la India no estaba preparada para gobernarse a sí misma. Era un argumento cínico que ocultaba una realidad más sencilla, que el imperio no quería renunciar a su colonia más valiosa. Gandhi pasó gran parte de los años 30 en un trabajo que la prensa internacional encontraba difícil de cubrir, porque no producía imágenes espectaculares ni momentos dramáticos. Visitaba aldeas, organizaba asociaciones de artesanos, promovía el uso del telar manual como símbolo de autosuficiencia económica, trabajaba con comunidades de intocables, a quienes empezó a llamar Harishans, que en Gujarati significa hijos de Dios. Era un nombre que algunos líderes de esas comunidades rechazaron por considerarlo paternalista, y no le faltaba razón, pero revelaba la manera en que Gandhi concebía su relación con los más desposeídos, no como aliados políticos, sino como objetos de protección y elevación moral, lo cual era una forma de condescendencia, aunque fuera bien intencionada. En esos mismos años, Gandhi se reunió con Benito Mussolini en Roma y lo elogió por su dedicación apasionada a su pueblo. La visita generó críticas que Gandhi nunca respondió de manera satisfactoria. También mantuvo correspondencia con Adolf Hitler en 2 ocasiones, llamándolo amigo y pidiéndole que renunciara a la guerra. Las cartas tienen hoy una calidad casi irreal, la de quien aplica los mismos principios morales a una situación que esos principios no podían contener. Son documentos que incomodan no porque revelen maldad en Gandhi, sino porque revelan los límites de un método diseñado para resistir la injusticia de un imperio con pretensiones de legitimidad, no para detener el exterminio industrial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, la posición de Gandhi era clara en teoría y compleja en la práctica. Se oponía al fascismo como sistema político, pero se oponía igualmente a que la India fuera arrastrada a una guerra europea sin que se le consultara, sin que se le ofreciera nada a cambio, sin que el gobierno colonial reconociera siquiera la posibilidad de la independencia como horizonte. El virrey había declarado a la India en guerra con Alemania sin consultar a ninguna institución india representativa. Era una demostración perfecta de lo que Gandhi llevaba décadas señalando, que la India no tenía ninguna forma de influir en las decisiones que afectaban a su propio destino. El Congreso Nacional Indio ofreció al imperio su cooperación en la guerra a cambio de un compromiso formal de independencia al término de las hostilidades. Los británicos rechazaron la oferta. A partir de ese momento, la posición del Congreso y la de Gandhi convergieron en una dirección que antes hubiera parecido imposible: la exigencia de que los británicos abandonaran la India de manera inmediata, sin condiciones y sin esperar el final de la guerra. El movimiento Abandonad la India, que Gandhi lanzó en agosto de 1942, con aquellas palabras sobre hacer o morir, fue la campaña más masiva de toda su vida política, y también la más caótica. Las autoridades coloniales respondieron con una velocidad y una dureza que demostraban que habían aprendido algo de las campañas anteriores. Gandhi fue arrestado esa misma noche, junto con casi toda la dirección del Congreso. En los meses siguientes, más de 100.000 personas fueron encarceladas, entre ellas 400 miembros de las asambleas legislativas indias. Con sus líderes en prisión, el movimiento se fragmentó. En muchas regiones, tomaron el control sectores que no compartían el compromiso de Gandhi con la no violencia, o que simplemente habían llegado al límite de lo que podían aguantar. Se sabotearon líneas ferroviarias, se incendiaron oficinas de correos, se destruyeron líneas telegráficas, se atacaron cuarteles de policía. Era exactamente el tipo de violencia que Gandhi siempre había temido, no porque le importara más la pureza táctica que las vidas humanas, sino porque estaba convencido de que la violencia le daba al imperio la justificación que necesitaba para reprimir sin tener que responder ante la opinión pública internacional. Gandhi pasó casi 2 años en la cárcel del Palacio de Aga Khan, en Pune. Fueron los meses más duros de toda su vida en prisión, no por las condiciones físicas, sino por lo que ocurrió a su alrededor.
Mahadev Desai, su secretario personal durante 25 años, murió de un ataque al corazón a los pocos días del arresto, con 50 años. Kasturbai, su esposa, fue también encarcelada y murió en febrero de 1944, en aquella misma prisión, con sus manos entre las de Gandhi. Él mismo enfermó gravemente de malaria. El gobierno colonial debatió seriamente la posibilidad de que Gandhi muriera en la cárcel y lo que eso podría desencadenar, y terminó liberándolo en mayo de 1944 por razones de salud, sin ningún acuerdo político. Cuando Gandhi salió de la cárcel, el mundo había cambiado. La guerra estaba llegando a su fin. El Imperio Británico emergería victorioso pero agotado, endeudado y profundamente transformado. En las elecciones generales de 1945, los laboristas derrotaron a Churchill y llegaron al poder con un programa que incluía la descolonización. La independencia de la India dejó de ser una concesión que habría que arrancar y se convirtió en una cuestión de cuándo y en qué condiciones. Las condiciones fueron las que Gandhi más había temido. El último virrey, Lord Mountbatten, negoció la transferencia de poder con una rapidez que no dejó tiempo para resolver el problema fundamental: la relación entre la comunidad hindú y la comunidad musulmana, que llevaba décadas siendo instrumentalizada por el gobierno colonial y que había generado un movimiento separatista liderado por Muhammad Ali Jinnah, convencido de que los musulmanes indios no tendrían garantías suficientes en un estado dominado por la mayoría hindú. El 15 de agosto de 1947, la India y Pakistán se convirtieron en estados independientes. La partición fue acompañada de una de las mayores crisis humanitarias del siglo XX. Entre 10 y 12 millones de personas cruzaron las nuevas fronteras en ambas direcciones, huyendo de la violencia intercomunal que estalló en el Punjab y en Bengala. Se calcula que entre 200.000 y 1 millón de personas murieron en los disturbios, aunque las cifras exactas nunca pudieron establecerse con precisión. Aldeas enteras fueron masacradas, columnas de refugiados que se extendían cientos de kilómetros avanzaban por carreteras donde los cadáveres se contaban por miles. Gandhi estaba en Calcuta cuando llegaron las primeras noticias de las matanzas. No fue a los actos de celebración de la independencia. Declaró un día de luto y ayuno. Recorrió los barrios devastados, visitó a las familias de las víctimas, intentó reunir a líderes de ambas comunidades. Cuando los disturbios de Calcuta amainaron, viajó a Delhi, donde la situación era igualmente grave. El gobierno indio le rogó que se quedara. Gandhi anunció que ayunaría hasta que la violencia cesara o hasta morir. Tenía 78 años, pesaba menos de 50 kilos y llevaba décadas sometiendo su cuerpo a privaciones que habrían destruido a personas mucho más jóvenes. El ayuno duró 5 días. Las comunidades en conflicto en Delhi firmaron un compromiso de convivencia. Gandhi rompió su ayuno con un vaso de zumo de naranja. Pero algo había cambiado de manera irreversible. La India que celebraba su independencia no era la India que Gandhi había imaginado. Una nación unida, autosuficiente, construida sobre la dignidad del trabajo manual y la convivencia entre todas sus tradiciones. Era un país partido en dos, con fronteras trazadas a toda prisa, con millones de desplazados y con un nivel de violencia intercomunal que demostraba que décadas de predicación sobre la no violencia no habían transformado las pasiones más profundas y más oscuras de los seres humanos. Gandhi lo sabía, y esa conciencia, en los últimos meses de su vida, lo acompañó como una sombra que ningún ayuno podía disolver. El 30 de enero de 1948, Gandhi pasó la mayor parte del día trabajando en el borrador de una nueva constitución para el Congreso Nacional Indio. Quería transformar el partido en una organización de servicio social, alejada del poder del Estado, dedicada al desarrollo de las aldeas y a la educación de las clases más pobres. Era una propuesta que sus propios correligionarios consideraban utópica y que algunos veían como la obsesión de un anciano que no había sabido adaptarse a la realidad del país que él mismo había contribuido a crear. Gandhi la redactó de todas formas, con la misma meticulosidad con que había redactado cada documento de su vida. A las 5 de la tarde, interrumpió su trabajo para acudir a la oración vespertina en los jardines de Birla House, la mansión de un industrial que lo había acogido en Delhi. Era una rutina que mantenía con independencia de su estado físico o de las circunstancias políticas del momento. La multitud que se congregaba cada tarde para escucharlo rezar había crecido en las semanas anteriores, después de que su último ayuno pusiera fin temporalmente a los disturbios en la ciudad.
Gandhi caminaba apoyado en dos de sus colaboradoras más jóvenes, a quienes llamaba sus muletas. Avanzaba despacio. Las personas que lo rodeaban se inclinaban para tocar sus pies, el gesto de reverencia que en la tradición hindú se reserva para los santos y los maestros. Nathuram Godse llevaba varios minutos esperando entre la multitud. Tenía 37 años, era periodista y militaba en una organización nacionalista hindú que consideraba a Gandhi un traidor por su postura de reconciliación con los musulmanes y con Pakistán. En los meses anteriores había habido al menos 4 intentos de asesinato contra Gandhi, el último apenas 10 días antes. Las autoridades habían intensificado la vigilancia, pero aquella tarde los controles fallaron. Godse se acercó, hizo el gesto de reverencia con las manos juntas y disparó 3 veces desde una distancia de menos de 1 metro. Gandhi cayó pronunciando, según los testimonios de quienes estaban más cerca, el nombre de Dios en hindi. La noticia llegó por radio a todo el país en cuestión de horas. El primer ministro, Jawaharlal Nehru, habló ante los micrófonos con la voz quebrada y dijo que la luz que había iluminado la India se había apagado. En las calles de Delhi, de Bombay, de Calcuta, la gente salió en silencio. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaron quietos, incapaces de organizar una respuesta para algo que no estaban preparados para recibir. El cuerpo de Gandhi no pudo ser trasladado hasta el día siguiente, porque la multitud que rodeaba Birla House era tan densa que resultaba imposible abrirse camino. La cremación se celebró el 31 de enero a orillas del río Yamuna, en un lugar llamado Raj Ghat. Gandhi fue colocado sobre una pira de madera de sándalo. Pesaba tan poco que varios hombres pudieron llevarlo en brazos sin dificultad. El fuego lo encendió su hijo menor, Devdas. Se calcula que 1 millón de personas asistió a la ceremonia o se congregó a lo largo del trayecto. Años después, en ese mismo lugar, se construyó un memorial de mármol negro, donde una llama permanente recuerda el punto exacto donde fue incinerado. Nathuram Godse fue juzgado, condenado y ejecutado en noviembre de 1949. En el juicio, leyó una declaración de 120 páginas en la que explicaba sus razones con una coherencia interna que resultaba más perturbadora que la incoherencia. Argumentó que Gandhi había debilitado a la India con su insistencia en la no violencia, que había entregado ventajas inaceptables a los musulmanes y que su muerte era un acto necesario para salvar al país. El tribunal no aceptó el argumento, pero la ideología que lo sustentaba no murió con él, y décadas después seguiría teniendo presencia en la política india. El legado de Gandhi es uno de esos objetos históricos que cambian de forma según el ángulo desde el que se miran. En la India, es el padre de la nación. Su imagen aparece en todos los billetes. Su cumpleaños es festivo nacional y Día Internacional de la No Violencia declarado por las Naciones Unidas. En África, su figura ha sido sometida a una revisión profunda en los últimos años. Los textos que escribió durante su etapa sudafricana contienen referencias despectivas hacia los africanos negros, a quienes en algunos momentos trató como inferiores respecto a los indios en la escala colonial. Esas referencias son reales, están documentadas, y han llevado a la retirada de estatuas suyas en universidades de Sudáfrica y Ghana. Los movimientos feministas han señalado el trato que dispensó a Kasturbai y las prácticas de los últimos años con las mujeres de su entorno. Los historiadores debaten si su insistencia en la no violencia prolongó innecesariamente el dominio colonial, o si por el contrario, fue la única táctica que podía generar una presión moral suficiente, sin desencadenar una represión que hubiera costado millones de vidas. Sus propios hijos dejaron testimonios contradictorios. Algunos lo reivindicaron, otros lo condenaron, y casi todos reconocieron que crecer siendo hijo de Gandhi fue una experiencia que no le desearían a nadie. Lo que resulta difícil negar, independientemente del ángulo desde el que se mire, es la escala de lo que hizo y la manera en que lo hizo. En un siglo dominado por revoluciones armadas, Gandhi demostró que era posible desafiar a un imperio sin tomar las armas, y que esa forma de desafío podía ser más efectiva que la violencia en determinadas circunstancias. Martin Luther King estudió sus métodos con atención y los aplicó en el sur de los Estados Unidos. Nelson Mandela los invocó durante los años de la lucha contra el apartheid. El movimiento por los derechos civiles en América, las revoluciones de terciopelo en Europa del Este, las primaveras democráticas en distintas partes del mundo, utilizaron en distintas medidas el principio que Gandhi había formulado en Sudáfrica y aplicado en la India, que la legitimidad moral de quien resiste sin violencia supera, ante la opinión pública,
la legitimidad legal de quien reprime con fuerza. Gandhi había imaginado una India diferente a la que existió. Quería una sociedad construida sobre la autosuficiencia de las aldeas, el trabajo manual como valor central, la convivencia entre todas las tradiciones religiosas y la eliminación de la jerarquía de castas. La India que surgió en 1947 era un estado moderno con ambiciones industriales, dividido en dos países que se mirarían con hostilidad durante décadas y que llegarían a desarrollar arsenales nucleares apuntados el uno contra el otro. Casi nada de lo que Gandhi quería se materializó en la forma que él había imaginado, y sin embargo, el país existía, era libre. Y esa libertad, conseguida sin una guerra de independencia en el sentido convencional, sin un ejército victorioso ni una batalla decisiva, sino a través de décadas de resistencia organizada, de cárceles aceptadas, de ayunos, de marchas, y de una insistencia obstinada en que la injusticia tenía nombre y podía nombrarse en voz alta, sin que el mundo se derrumbara. Era algo que no había existido antes de Gandhi, y que no habría existido de la misma manera sin él. Se definió a sí mismo como un experimentador en busca de la verdad. No encontró la verdad definitiva, porque probablemente no existe. Pero los experimentos que realizó, con todas sus contradicciones, sus errores y sus grandezas, cambiaron de manera permanente la manera en que el mundo entiende la relación entre el poder y la resistencia. Soy Adrián Montero, y ha sido un honor acompañaros en esta historia. Si este viaje os ha parecido valioso, os agradezco enormemente que dejéis un me gusta y que os suscribáis al canal. Nos vemos en la próxima historia.